El rugido del tren se escuchaba a kilómetros de distancia, un lamento metálico rasgando el aire quieto de la mañana. Los aldeanos, reunidos en la colina más cercana, miraban desde lejos, sus cuerpos temblando, sus mentes incapaces de procesar la escena que se desarrollaba ante sus ojos incrédulos. Allí abajo, sobre las vías de hierro oxidadas que serpenteaban a través del valle, 5 figuras humanas estaban amarradas, esperando el impacto inminente. El maquinista, con el rostro impasible, no frenaba. El vapor siseaba del motor como una bestia enfurecida, lista para devorar. Y en medio de los 5 condenados, un hombre, con el rostro levantado hacia el cielo plomizo, oraba en voz alta, su voz firme superando el estruendo creciente: Padre nuestro que estás en los cielos, si es tu voluntad, muéstrales hoy que tú aún reinas sobre el hierro y sobre el odio. Su nombre era Li Wei, un simple carpintero. Y lo que sucedió en los segundos siguientes, nadie, en toda la vasta extensión de China, pudo explicarlo jamás con la lógica de los hombres. Si alguna vez sentiste que el mundo, con todo su poder y su acero, quería aplastarte por tu fe, por tus convicciones, por ser diferente, quédate. Dale me gusta a este video, suscríbete ahora mismo y comenta abajo si crees en un poder superior, en una fuerza que trasciende lo visible, porque esta historia, real y escalofriante, demuestra que ni el acero más duro ni el poder humano más cruel pueden detener la mano invisible pero todopoderosa de Dios. Li Wei había nacido y crecido en un pequeño pueblo anidado en los pliegues fértiles de la provincia de Henan. Era un hombre sencillo, de manos callosas por el trabajo de la madera y corazón noble. Carpintero de oficio, como su padre antes que él, también era esposo y padre amoroso de 2 hijos pequeños. Durante años, Li Wei había vivido su fe en el silencio impuesto por un régimen que veía a Dios como un enemigo del Estado. Compartía la palabra en reuniones secretas, celebradas al amparo de la noche en sótanos húmedos, en campos de arroz abandonados, e incluso, a veces, en cuevas ocultas en las montañas circundantes. El riesgo era constante. La amenaza de prisión, de tortura, de desaparición, pendía sobre ellos como una espada invisible. En su país, hablar abiertamente de Jesús, compartir una Biblia, era considerado un delito grave, un acto de subversión. Pero Li Wei, con su calma inquebrantable, siempre decía a su pequeña y creciente congregación: el miedo es una jaula. Si callo mi fe por miedo, ¿de qué sirve mi vida entonces? Sería como una lámpara escondida bajo la cama. Y su luz, inevitablemente, comenzó a brillar con demasiada intensidad para pasar desapercibida. Con el tiempo, su grupo creció. Familias enteras encontraban consuelo y esperanza en sus palabras, en la promesa de un amor más grande que la opresión. Las reuniones clandestinas se multiplicaron, tejiendo una red silenciosa de fe en medio de la hostilidad. Y fue precisamente esa creciente influencia, esa silenciosa revolución de los corazones, lo que atrajo la atención implacable de las autoridades locales. Una madrugada helada, antes de que el sol siquiera insinuara su llegada, la puerta de su humilde casa fue derribada a patadas. Un grupo de soldados uniformados, liderados por el comandante local, un hombre llamado Zhang, irrumpió con violencia. Sus rostros eran máscaras de furia y desprecio. Destruyeron los pocos muebles, pisotearon el suelo de tierra, y encontraron la vieja Biblia de Li Wei escondida bajo una tabla suelta. La arrojaron al centro de la habitación y le prendieron fuego, riendo mientras las páginas sagradas se consumían. Golpearon brutalmente a su esposa, Mei, cuando intentó interponerse, dejándola inconsciente en el suelo. Y a él, a Li Wei, lo arrastraron por la calle de tierra, semidesnudo, bajo la mirada aterrorizada de sus vecinos, que se escondían tras las cortinas, prisioneros de su propio miedo. Nadie se atrevió a intervenir. Nadie alzó la voz. Solo se escuchaba el llanto desgarrador de sus hijos pequeños y la voz de Li Wei, ahogada por el dolor pero firme, gritando hacia las ventanas cerradas: «Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lo llevaron, junto a otros 4 cristianos que habían sido arrestados esa misma noche en una redada coordinada, a la pequeña y lúgubre prisión del distrito. El comandante Zhang, un hombre cuya crueldad era tan conocida como su lealtad ciega al partido, parecía disfrutar particularmente de la humillación de los creyentes. Se burlaba constantemente de ellos durante los interrogatorios, que a menudo incluían golpes y privación del sueño. «¿Dónde está tu Dios ahora,
carpintero, le espetaba a Li Wei, acercando su rostro al suyo, su aliento oliendo a alcohol barato. Si es tan poderoso como dices, ¿por qué no viene a derribar estos muros y salvarte? Li Wei, a pesar de los moretones y el agotamiento, lo miraba con una calma que enfurecía aún más a Zhang. Él no necesita venir, comandante, respondía con voz suave. Ya está aquí. Conmigo. Y también contigo, aunque no quieras verlo. Aquella respuesta, tan inesperada, tan llena de una certeza incomprensible para Zhang, lo enfureció hasta el límite. Insolente, rugió. Entonces verás su supuesto poder muy de cerca, justo antes de que mi tren te aplaste. Los 5 prisioneros fueron sacados de sus celdas al amanecer, sin explicaciones. Los subieron a un camión militar destartalado y los condujeron por caminos polvorientos hasta un lugar desolado, un tramo abandonado de vías de tren que cortaba a través de un valle rocoso. Las vías estaban oxidadas, cubiertas de maleza. Hacía años que ningún tren pasaba por allí. O eso era lo que todos creían. Pero el comandante Zhang, en su afán por dar una lección ejemplar, por aplastar de una vez por todas esa fe que no podía controlar, había urdido un plan macabro. Había ordenado reactivar una vieja locomotora militar de vapor, una bestia de hierro y fuego olvidada en un depósito cercano. Solo para ese día. Solo para ellos. Mientras los soldados, con una mezcla de obediencia ciega y nerviosismo palpable, amarraban a los 5 cristianos a los durmientes de las vías con cuerdas gruesas y alambres, Zhang se acercó a Li Wei. Mira, carpintero, dijo, señalando la locomotora que comenzaba a escupir humo negro a lo lejos. Ahí viene tu prueba final. Si tu Dios existe, si de verdad tiene algún poder, que detenga ese tren. El ruido metálico de las cadenas al ser ajustadas llenó el aire. Algunos de los soldados más jóvenes reían nerviosamente, otros evitaban mirar a los ojos a los condenados. El humo negro de la locomotora comenzaba a teñir el cielo gris. El tren comenzó a moverse. Primero con lentitud, perezosamente, como despertando de un largo sueño. Luego, con una fuerza creciente, implacable. Las ruedas de acero comenzaron a golpear los rieles oxidados, el sonido metálico resonando en el valle, un tambor fúnebre que anunciaba la muerte. El suelo bajo los cuerpos atados comenzó a temblar, una vibración que subía por sus huesos, recordándoles la fragilidad de la carne frente al acero. El tren aumentaba su velocidad. El silbato sonó, un grito agudo y desgarrador que pareció perforar los tímpanos. Li Wei, con las manos atadas a la espalda, el cuerpo presionado contra la madera áspera, levantó la mirada al cielo. El viento frío le golpeaba el rostro, agitando su cabello. A su lado, los otros 4 cristianos rezaban entre sollozos, sus cuerpos temblando incontrolablemente. Pero Li Wei estaba extrañamente en paz. Sus labios se movían, formando palabras suaves pero decididas, una última. Oración no por su vida, sino por un propósito mayor, Señor. Dios nuestro, en tus manos encomendamos nuestros espíritus. Si morimos hoy, que nuestra sangre sea semilla. Que sea para que ellos, los que nos miran, los que nos odian, vivan mañana en tu luz. El maquinista, con el rostro endurecido, gritó desde la cabina, sus palabras llevadas por el viento: no voy a frenar, órdenes son órdenes, que su Dios lo salve ahora. La multitud de aldeanos, que había seguido al camión a distancia y ahora observaba la escena desde la colina, contuvo la respiración. Algunos lloraban abiertamente, otros se tapaban la boca con horror, otros simplemente no podían mirar, girando la cabeza, incapaces de presenciar la masacre inminente. El tren ya estaba peligrosamente cerca. Menos de 30 metros. 20. 10. El impacto era inevitable. Y entonces, ocurrió lo imposible. El rugido ensordecedor del motor del tren cambió abruptamente. Se convirtió en un gemido metálico, un chirrido agudo y prolongado, como si algo invisible estuviera forzando a la bestia de hierro a detenerse contra su voluntad. Y se detuvo. Se detuvo en seco. No fue una frenada gradual. Fue una parada instantánea, violenta, que desafiaba todas las leyes de la física. El tren entero vibró con la deceleración brutal. Los metales chirriaron en protesta. Una nube densa de vapor blanco salió disparada de las válvulas, dispersándose en el aire frío.
Los soldados que estaban cerca de las vías cayeron de rodillas por la violenta sacudida del suelo. El comandante Sang, que observaba desde una pequeña elevación, gritó órdenes confusas, pero nadie lo obedecía. Estaban todos paralizados, mirando la escena con una mezcla de terror y asombro. El tren, la enorme locomotora de vapor, se había detenido a solo 1 metro escaso de los cuerpos atados. 1 metro. Podían sentir el calor que emanaba del metal, oler el vapor, ver los pistones inmóviles. Li Wei abrió los ojos. El silencio que siguió fue absoluto, casi doloroso. Solo se escuchaban los latidos desbocados de los corazones y el silbido residual del vapor. Y entonces, una luz comenzó a emanar. Una luz intensa, blanca y cálida, que no parecía venir del sol pálido, sino de la nada, o de todo a la vez. Cubrió todo el lugar, bañando la escena en un resplandor sobrenatural. No era fuego. No era un reflejo. Era una presencia. Una presencia palpable, pacífica pero inmensamente poderosa. Los soldados, hombres rudos acostumbrados a la violencia, retrocedieron instintivamente, algunos haciendo la señal de la cruz, otros comenzando a llorar como niños. El maquinista, un hombre corpulento y de rostro impasible, saltó de la cabina del tren, pálido como un fantasma, gritando, «No fui yo, no fui yo, algo lo está sosteniendo, una fuerza, no puedo moverlo ni 1 centímetro». Sang, lívido de rabia e incredulidad, intentó avanzar hacia las vías, quizás para disparar él mismo a los prisioneros. Pero sus piernas flaquearon. Cayó pesadamente de rodillas, como si un peso invisible lo hubiera aplastado. Y frente a él, entre el tren detenido y los prisioneros, la luz pareció condensarse, tomar forma. No era una forma clara, definida, pero todos los presentes tuvieron la sensación inequívoca de estar ante una figura humana, radiante, majestuosa, que se erguía sobre las vías como un escudo invencible. No habló con voz audible, pero todos, soldados, prisioneros, aldeanos en la colina, escucharon una voz resonando dentro de sus propias mentes, una voz llena de autoridad y amor: «No toquen a mis hijos». El viento cesó por completo. Las cuerdas y los alambres que ataban a los 5 cristianos se soltaron simultáneamente, cayendo a los lados como si nunca hubieran estado allí, como si hubieran sido desintegradas por la luz. Y el tren, la inmensa mole de acero inmóvil, comenzó a retroceder. Lentamente al principio, luego con más velocidad, deslizándose hacia atrás por las vías, por sí solo, sin que nadie estuviera en los controles. Los aldeanos en la colina gritaron, esta vez no de horror, sino de un júbilo temeroso. Los soldados, presas del pánico, rompieron filas y huyeron en desbandada, abandonando sus armas, sus puestos, todo. Y Sang, el comandante Sang, el hombre que había desafiado al cielo, cayó con el rostro pegado al suelo polvoriento, temblando incontrolablemente, balbuceando palabras incoherentes. Horas después, cuando el sol ya estaba alto y el tren había desaparecido misteriosamente de las vías, encontraron al comandante Sang vagando por el valle, en estado de shock, con la mirada perdida. Nunca volvió a hablar coherentemente de lo que vio o escuchó aquel día. Pero todos los que lo conocían notaron que ya no era el mismo hombre. La crueldad había sido reemplazada por un miedo profundo, casi infantil. Abandonó su cargo militar meses después, alegando motivos de salud, y se mudó lejos, a una provincia remota, buscando el anonimato y el silencio. Algunos aldeanos que viajaron años más tarde juraron haberlo visto, ya anciano, sentado en el último banco de una humilde iglesia rural, llorando en silencio durante toda la misa. Li Wei y los otros 4 cristianos fueron liberados poco después, en medio de la confusión y el temor de las autoridades locales restantes. Nadie en el gobierno quiso admitir oficialmente lo sucedido. El incidente fue clasificado como secreto militar, un supuesto fallo mecánico inexplicable. Pero las imágenes, los videos grabados con los teléfonos móviles de algunos de los soldados más jóvenes antes de huir, comenzaron a circular clandestinamente. Aunque el gobierno intentó censurarlos, borrarlos de la red, el video del tren detenido por una fuerza invisible se filtró. Millones de personas en toda China y en el mundo lo vieron antes de que las autoridades lograran eliminarlo por completo. El pastor Li Wei nunca habló del evento como un milagro personal, ni buscó la fama o el reconocimiento. Cuando le preguntaban, siempre respondía con la misma humildad serena:
Lo que ocurrió ese día no fue para que nos creyeran a nosotros, pobres instrumentos. Fue un mensaje para todos. Un recordatorio de que Él, nuestro Padre Celestial, sigue aquí. Que su amor es más fuerte que el odio, y su poder, infinitamente más grande que cualquier tren, cualquier gobierno o cualquier miedo. Con el tiempo, su historia, adornada quizás con detalles legendarios pero anclada en un núcleo de verdad innegable, se esparció por todo el país como un reguero de pólvora espiritual. Y en lugares donde antes reinaba el miedo y la opresión, en corazones que se sentían solos y abandonados, comenzó a florecer la oración, la fe, la esperanza. Dicen que el acero puede detener un cuerpo, puede aplastar la carne y los huesos. Pero nunca, jamás, podrá detener la fuerza imparable de la fe. El tren se detuvo, sí, pero no por el poder de un hombre, ni por un fallo mecánico fortuito. Fue el cielo mismo, interviniendo de forma dramática, recordándole a la tierra que Dios no olvida a los suyos. Que Él no llega tarde. Llega siempre, siempre, justo a tiempo. Si alguna vez sentiste que el mundo entero, con toda su maquinaria de poder y opresión, avanzaba contra ti para destruirte, recuerda esta historia. Recuerda a Li Wei. Recuerda que el mismo Dios que detuvo un tren, también puede detener tu dolor, tu angustia, tu miedo. Dale me gusta a este video, suscríbete y comparte esta increíble historia para que más personas sepan que ninguna fuerza humana, por muy imponente que parezca, puede superar el poder soberano del cielo. Comenta abajo con fe, mi fe no se detiene. Nos vemos en la próxima historia, donde la fe, una vez más, enfrentará al imposible, y el imposible, inevitablemente, se inclinará ante Dios.